Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente. Estamos de regreso después del informe de Voces y Sonidos del servicio informativo de Blue Radio, que nos da cuenta de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, en mitad de este puente festivo, en mitad de una puente donde hay millones de personas viajando por carreteras del país. Los estamos acompañando, como siempre, con todo el gusto, a través de todas las frecuencias de Blue Radio. Otra de las noticias que bien vale la pena analizar para entender su alcance, se conoció a mitad de semana y terminando también la semana, y tienen que ver esa noticia con un tema preocupante. Si bien el viernes cerró digamos el portafolio de noticias económicas con una muy alentadora, y es que bajó el desempleo en el mes de mayo y lo hizo de manera importante. Ese tal vez, hasta donde nos dice el DANE, el mayo con menor desempleo en los últimos 25 años. Esa es una buena noticia, pero una muy preocupante es la que se produjo de parte de las que llaman calificadoras de riesgo. Aquí hemos hablado varias veces del tema. Estas muchos las consideran, y ya nuestro invitado nos lo dirá, el Datacrédito Mundial. Son las que dicen si un país tiene perspectiva de ser buena paga. Como le están bajando la calificación a Colombia por circunstancias que ya analizaremos, el asunto es que se nos suben los intereses. Doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, feliz domingo. Hola, ¿qué tal, Juan Roberto? Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Espero que estén disfrutando de este puente todas las personas que están conectadas. Así es, eso es lo más importante. Doctor Mejía, ¿es así más o menos la explicación básica de lo que pasó esta semana con las calificadoras? Tal cual, Juan Roberto. Mire, tal vez ese ejemplo que usted da es perfecto. Es decir, esto es una especie de entidades que le dicen a las personas, no solamente en Colombia, sino especialmente de manera más importante a nivel mundial, qué tan buena paga es un país, ¿no? Eso es el propósito fundamental de esas agencias de calificación de riesgo. Y déjenme le explico un poquito cuáles son esas tres agencias. Son básicamente Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Son las tres más importantes, los cuales los inversionistas siempre están atentos a cuáles son sus apreciaciones justamente sobre esa capacidad de un país para poder pagar su deuda, sus intereses, su capital y todo lo demás. Y si bien tiene unas letras para definir esa calificación, piense usted que esto es una calificación del 1 al 10, como en cualquier, digamos, colegio, universidad. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene una calificación por debajo de 6, saca un 5, usted no es grado de inversión. Y eso es lo que le pasó a Colombia ya desde el 2021, con 2 de las 3 agencias de calificación de riesgo. Entonces, ya no éramos grado de inversión. ¿Qué pasó esta semana que acaba de terminar? Bueno, hay 2 noticias. Primero, la de Moody's, que todavía mantiene el grado de inversión. Nos tenían 7, básicamente, para decirlo así coloquialmente, y nos bajó 6. Entonces nos baja la calificación, pero de acuerdo a Moody's todavía estamos en ese grado de inversión. ¿Por qué? Mencionan 2 cosas muy importantes en su decisión. La primera, por la institucionalidad colombiana, dice explícitamente la capacidad de la rama legislativa y judicial para servir como contrapeso y evitar giros radicales en las políticas, así tal cual lo dijo esta agencia de calificación, por un lado, y por otro lado dice, además, confiamos en que los nuevos asesores de política y el legislativo van a corregir el rumbo, van a tomar las medidas para resolver el problema fiscal, así que hay un voto de confianza al país. Eso fue lo que pasó con Moody's, entonces nos bajó de 7 a 6. Sí. ¿Qué pasó con Standard & Poor's? Standard & Poor's ya nos tenían 5, es decir, ya habíamos perdido el grado de inversión, y dijo, la cosa está tan grave que ya no es un 5 sino un 4, es decir, nos bajó aún más la calificación. Esa sí fue dura. Entonces, así es, y más dura porque además nos dejó con perspectiva negativa, es decir, lo que dice Moody's, Standard & Poor's, perdón, en este caso, es que si no hay decisiones entre los próximos 12 a 18 meses que permitan de forma fehaciente entender que el gobierno nacional está tomando medidas correctivas, seguramente vendrá una rebaja adicional. Es decir, ya no seríamos ni siquiera un 5, sino eventualmente un 4. No, imagínese, pero mire una cosa, doctor Mejía, el tema es que el presidente Petro, cuando conoció estas decisiones tomadas por las calificadoras en un trino, dijo, no, eso es culpa del Congreso que no nos aprobó la ley de financiamiento para tapar el hueco fiscal. Entonces, ¿ahí qué? No, pues mire, si usted lee los reportes tanto de Moody's como de Standard & Poor's, es claro que ninguna de ellas menciona la no aprobación de la fallida reforma tributaria como un elemento que los llevó a tomar la decisión. Esto no tiene nada que ver con eso, y además esa reforma no iba a resolver el problema, Juan Roberto, hay que decirlo de forma muy clara. El tamaño del problema en Colombia es tan grave que una reforma tributaria no va a resolver la situación de fragilidad de las finanzas públicas.
Es un poco la estrategia del gobierno anunciada recientemente en la publicación del marco fiscal. Lo que nos dice el gobierno nacional a todos los colombianos es que va a plantear una estrategia de más impuestos sin austeridad. Y no cabe, digamos, una solución única y exclusivamente en una reforma tributaria que además yo creo que le va a tocar a este gobierno, seguramente va a ser el próximo gobierno, pero el primer punto tiene que ser un recorte del gasto, un apretón del cinturón que muestre esa voluntad política de corregir el rumbo. Doctor Mejía, para claridad de los oyentes, hablo de ustedes en Fedesarrollo, que es el tanque de pensamiento económico más prestigioso del país. Están encima del libro verde de la contabilidad del país. O sea, tienen claro el debe haber queda. Así es. ¿En qué momento, y excúseme lo coloquial de la expresión, se despelotó ese libro verde de la nación? Es decir, ¿en qué momento se nos subió tanto el gasto? Porque eso es muy contradictorio con lo que el propio presidente dice, regañando a sus ministros, que hay una baja y pésima ejecución del gobierno. Es decir, que no se usa la plata para lo que tiene que ser. ¿En qué y por qué se aumentó tanto el gasto público de la nación? Le diría, Juan Roberto, que este es un problema después de la pandemia. Es decir, Colombia, cuando llega la pandemia, aumenta su gasto de forma importante, más o menos entre 4 y 5 puntos del PIB, que es una cifra muy grande, por encima de los 70 billones de pesos. Y luego de la pandemia realmente nunca bajó el gasto. De hecho, lo mantuvo en los niveles similares a la pandemia. Y lo que hizo fue tratar de hacer 2 reformas tributarias. Recordemos la del 21 y la del 22, que fue en el primer año del actual gobierno, que trataron un poco de compensar ese aumento del gasto, pero no lo pudieron hacer. ¿Pero gasto en qué, doctor Mejía? ¿En qué gasta? Bueno, mire, son 70 billones de pesos adicionales que nosotros estimamos está gastando actualmente el gobierno nacional frente a lo que sería la tendencia razonable, digamos, antes de la pandemia. 70 billones adicionales, ¿no? Sí. Entonces, hay 4 temas ahí que están impactando de forma negativa ese aumento del gasto. El primero, el sector de salud. A pesar de todos los líos que hay en el financiamiento del sistema, que ojalá se puedan corregir, el tamaño del gasto en salud ha crecido de forma desproporcionada luego de la pandemia. ¿Por qué? Por el aumento del uso de los servicios. En fin, la gente luego de la pandemia empezó a utilizar de manera más frecuente esos servicios y eso ha aumentado el gasto en salud. También nos ha ayudado el envejecimiento de la población. Primer factor. Segundo factor, el subsidio a los combustibles. Si bien el gobierno actual de manera muy responsable resolvió el problema del subsidio en el precio de la gasolina, lo eliminó. Recordemos, sí, tal cual, recordemos que sigue pendiente el problema con el diésel y eso le cuesta al gobierno nacional 11 billones de pesos anuales. Una tributaria. Que no, exactamente, imagínese usted. Entonces, pues eso hay que resolverlo hacia adelante y pues el gobierno ha dicho que eventualmente tomará algunas medidas en ese respecto. Tercer punto. Aumentos en las transferencias a las entidades territoriales. Esto es sin incluir los efectos de la reforma de la nueva, de la de Cristo. Tal cual, imagínese usted, por eso nosotros cuando Cristo estaba apoyando esta reforma le dijimos al gobierno nacional, al ministro del Interior, ojo, porque ya hay una presión muy grande de transferencias adicionales. ¿Por qué? Porque el aumento en los ingresos tributarios de las reformas del 21 y 22, pues también se deben coparticipar a las entidades territoriales y eso ha generado una presión adicional de gasto. Pensiones. No hemos entendido muy bien, Juan Roberto, qué es lo que está pasando acá. Esto no tiene nada que ver con la reforma pensional, pero lo que usted ve claramente es que siempre, desde los últimos 15 años, usted ve un aumento grande del gasto pensional que tiene que ver con el régimen público con pensiones y también con los regímenes especiales a los cuales esta reforma ¿por qué ha tenido que gastar más? ¿Porque hay más pensionados en estos regímenes especiales o qué? No creo que sea ese el tema. Seguramente esto tiene que ver, no lo hemos analizado en detalle, lo estamos haciendo, pero algunos temas que pueden estar afectando a Juan Roberto tienen que ver, por ejemplo, con la pensión de sobrevivencia. Usted sabe que hay una gran cantidad de denuncias de personas que se casan muy jóvenes con alguien que está a punto, digamos, de terminar su edad pensional, que está enfermo, terminal y demás, y resulta que esa persona muy joven termina heredando la pensión. Entonces, fraude seguramente debe haber, pero bueno, vamos a hacer el análisis también para entender muy a fondo qué es lo que está pasando con el tema pensional. Esos 4 le explican 70 billones del gasto adicional del gobierno nacional. El gobierno dice, los que defienden la teoría, creo que se lo escuché a Gustavo Bolívar en el Congreso de Asobancaria, doctor Mejía, que él decía, es que el gobierno tiene que gastar más porque tiene casi todo lo que recibe de presupuesto o lo que tiene está comprometido. ¿Eso es así?
Lo que pasa es que si usted plantea la discusión fiscal, Juan Roberto, diciendo que es imposible recortar el gasto y que lo único que se puede hacer es aumentar los impuestos, pues parte, creo yo, de una posición que es absolutamente inviable. Es decir, Colombia ya agotó esa capacidad de aumentar los impuestos a los colombianos, a las empresas. Lo mencioné también a la Sobancaria, Juan Roberto. Hoy en día Colombia tiene la cuarta tarifa de impuesto de renta más alta en el mundo. Entonces, pensar que hay un espacio para continuar de alguna manera aumentando la tributación y no generar eficiencias en el gasto, creo yo que es imposible. ¿En qué se puede recortar? Mire, tema importante. Acabo de estar en Andesco, el Congreso de Servicios Públicos, Información y Telecomunicaciones en Cartagena. Ahí mencioné un dato que creo que es muy importante para analizar justamente en cómo ajustar el gasto público. Cuando usted observa el gasto total en subsidios de todo tipo, pensional, servicios públicos, programas sociales que hace el gobierno nacional, y mira el detalle de a quién le están llegando esos recursos, resulta que el 67% del gasto en subsidios que hace el gobierno nacional le llega a hogares que no son pobres. Y es aún peor el caso de servicios públicos. En ese caso, los subsidios, por ejemplo, para energía y gas que le aplican a estratos 1, 2 y 3, el 81% del gasto le está llegando a hogares que no son pobres. Pero mire que el gobierno va a presentar un proyecto de ley para mitigar eso, ¿no? Pues ojalá que lo haga en la dirección correcta. Es decir, ¿qué se debe hacer? Mejorar los instrumentos de focalización, llegarle con estos subsidios a personas que realmente lo merecen. ¿Qué pasa? Mucha gente lo que termina haciendo es tratando de mantenerse en estratos bajos, 1, 2 y 3, a pesar de que tienen la capacidad de pago, para no pagar más. ¿Cuánto valdrán esos subsidios, doctor Mejía? Me da pena sacarle el libro verde, pero es que usted lo tiene clarito. Servicios públicos está costando, ese es otro punto muy importante y me gusta que haga la pregunta, Juan Roberto. El año pasado, el monto total de los subsidios en servicios públicos fue de 7 billones de pesos. Casi otra tributaria. Claro, eso era más o menos 3 o 4 billones. Entonces ya estamos en 7 y usted suma 7 billones de subsidios en servicios públicos, 11 billones en subsidios de combustibles. Estamos hablando de 18 billones que mal contados son 2,5 o 3 reformas tributarias. No. Entonces, por eso le ratifico que yo creo que sí es muy importante que el gobierno actual y el próximo gobierno hagan un plan de eficiencia del gasto de austeridad. ¿Usted se imagina en época preelectoral a quién se le va a ocurrir quitar un subsidio al precio del diésel o quitarle un subsidio a los servicios públicos? Pues ojalá haya sentido responsabilidad, Juan Roberto, pues entiendo lo difícil del momento político, pero si no es este gobierno, que ojalá lo pueda hacer, al próximo gobierno le va a quedar una bomba fiscal que va a tener que desarmar en los primeros 7 días, 14 días de su mandato. Y adivine cómo, con otra tributaria, y a pagarlos de siempre. Ese es el problema. Sí, pero mire, yo ahí le vuelvo a rectificar, Juan Roberto. La estrategia del gobierno actual es más impuestos sin austeridad. Yo creo que para la legitimidad política de este gobierno y el siguiente, pedirle un esfuerzo adicional a los colombianos, a los empresarios, lo primero que tiene que hacer es un plan serio, profundo de ajuste del gasto público. Sin eso, la legitimidad de más impuestos creo que es muy reducida. Haciendo de abogado del diablo, doctor Mejía, como siempre digo yo, es que este no es el único gobierno que siempre echa manos de los impuestos. Siempre. No, total. Todo gobierno llega con su tributaria debajo del brazo. Estamos en ese problema de una tributaria de cada más o menos 2 años, 2 años y medio, pero lo que sí es nuevo, Juan Roberto, y vale la pena decirlo, es que Colombia nunca había tenido un gasto tan alto como el que ha tenido después de la pandemia. Y le doy la cifra, mire, Colombia entre el 2000 y 2019 en promedio tuvo un déficit fiscal de 3,5% del Producto Interno Bruto, que es una cifra razonable, manejable. Hoy está en 6,5, 7%. Ahí está el problema de fondo. Ahí está el tema y tiene que ver, ratifico, con un aumento desbordado del gasto público. Pues doctor Mejía, como siempre un gusto, y usted mire, sacó el libro verde de la contabilidad y yo, al menos yo que no soy tan bueno para los números, logré entender la magnitud del lío tan macho en el que estamos metidos. Pues ojalá, Juan Roberto, que haya medidas porque indudablemente esto requiere de mucha voluntad política. El tema del gasto es difícil. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.